más fácil el recorrido si es que radialmente antes que en sentido longitudinal. Por lo tanto, siempre, como les decía, de alguna forma debemos de considerar que el recorrido va a ser el camino más sencillo, el camino más corto. Este camino va sentido radial, desde adentro hacia afuera. Por eso calculábamos el área de transferencia únicamente como el área lateral, pi d por L. Pero cuando ya teníamos ese cilindro que era un poco simétrico, el diámetro igual a la altura, ahí todas las rutas de alguna forma no presentaban este camino preferencial. Y ahí es un flujo de calor multidimensional. Entonces ahí, a más de tener la superficie lateral, también hay que tomar en cuenta las cargas. Entonces ese tipo de particularidades a veces hay que discriminarlas, pero ¿sí? Bajo esa lógica, como les decía, es importante que cuantifiquemos y determinemos de forma correcta el área de transferencia. Vamos a ir poco a poco viendo las características de cada mecanismo de transferencia de calor. Vamos a entrar ahora de lleno en lo que es conducción de calor. ¿Cómo se transporta el calor? Son mecanismos. ¿Sí? En nivel de mecanismos tenemos tres de transferencia de calor: conducción, convección y convección. La conducción, haciendo analogía a ese diagrama que hicimos del incendio, ¿sí? Ahí ocurre que hay únicamente las moléculas interactúan entre sí. La más energética interactúa con la menos energética y le cede parte de su mismo. Pero el mecanismo o la transferencia neta o global es que la energía va de la zona de alta temperatura a la zona de baja temperatura. ¿Sí? Repito, aquí estamos hablando de interacción. La más energética interactúa con la menos energética y le cede parte de su energía. Pero en un contexto global. Porque, ¿sí? Hay que tener presente que la conducción puede presentarse en el estado sólido, en el estado líquido y en el estado gaseoso. Puede ser que la generalidad, ¿sí?, tal vez agrupe mayoritariamente y se trate de correlacionar conducción con estado sólido. ¿Sí? Generalmente, cuando tratamos con un sólido de cajón, ahí hablamos de conducción. Pero los gases y los líquidos también pueden experimentar transferencia de calor por conducción, siempre y cuando se cumplan estas características. ¿Sí? Entonces, para que entendamos cómo se transporta el calor en el estado sólido, en el estado líquido y en el estado gaseoso, aquí tenemos algunas aclaraciones y puntualizaciones adicionales. ¿Por qué? Porque claro, cuando yo les explicaba y les decía interacción, existe movimiento, a diferencia de la condición que es movimiento masivo macromolecular, claro, ustedes me van a decir, pero el estado líquido y el estado gas, sobre todo sus moléculas, a priori o por defecto, o por default, están en movimiento. Sí, y es por eso que hay que asentar esta idea específicamente a nivel de lo que son gases y líquidos. Ahí efectivamente existe colisión y difusión de las moléculas durante su movimiento aleatorio. ¿Sí? En el gas es más que evidente que las moléculas están en movimiento. En el líquido también, pero en menor medida. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que las moléculas están colisionando continuamente. Ustedes deben de entender, ¿no es cierto?, sobre todo en el estado gaseoso, que la temperatura es sinónimo de ¿qué? Energía cinética. ¿Energía cinética es movilidad? Si en un gas tenemos la fuerza impulsora, es decir, diferencia de temperaturas, eso automáticamente significa que las moléculas van a presentar ¿qué? Diferente energía cinética. Entonces, lo que va a pasar es que sus choques, ¿sí?, una molécula que tiene alta temperatura más velocidad, una molécula que tiene menos
temperatura, menor velocidad chocan, y claro, producto de ese choque hay esta interacción y hay la transferencia de calor. ¿Qué significa esto de difusión? La difusión es básicamente ese efecto neto de transportar la energía desde la zona de alta temperatura a la zona de baja temperatura. Porque claro, repito, debido a ese movimiento aleatorio, ¿sí? No es que yo voy a tener alta temperatura y acá moléculas moviéndose a gran velocidad versus otra región de baja temperatura y moviéndose a baja velocidad. Ese movimiento es aleatorio, es al azar. Y justamente por efecto de esa movilidad, ¿no es cierto?, están desplazándose. Pero claro, la masa energética choca con la menos energética, recibe parte de su energía, pero hay un efecto global neto de que la energía se transporta de la zona de alta temperatura a la zona de baja temperatura, y eso es esencialmente lo que se denomina como difusión. Y en los sólidos sí es más entendible la interacción, pero también hay que complementar la idea de que tenemos esto, vibraciones, y sí, efectivamente hay un movimiento vibracional. ¿Sí? Eso de que hablemos de ausencia de movimiento es de una forma muy teórico, porque realmente en el estado sólido hay movimientos vibracionales. ¿Sí? Hay que tener presente también que a nivel de sólidos tenemos, o podemos hablar de sólidos que amorfos o cristalinos. Si estamos hablando de los cristalinos, hay un poco, tenemos estas configuraciones, ¿no es cierto?, geométricas, estas retículas, y también la apariencia y la participación de lo que son electrones libres. Por eso a veces también un poco se suele hablar de ciertas analogías entre lo que es conducción de calor con la parte eléctrica. ¿Sí? Transferencia o transporte de electricidad, de electrones libres, que también son los que participan en la transferencia de calor. ¿Sí? Entonces, repito, a nivel de conducción, tener presente que estados sólidos, líquido y gaseoso pueden experimentar transferencia de calor. ¿Sí? Necesitamos, como les decía, fuerza impulsora, porque si no existe fuerza impulsora, no puede existir transferencia de calor bajo ningún mecanismo. Consecuentemente, si hay conducción, debe de existir una fuerza impulsora, que en este caso es una diferencia de tendencias. Aquí tenemos una representación, se me ocurre puede ser una pared, la pared de esta aula. Sus extremos o sus superficies presentan o tienen diferentes temperaturas, 30 y 20. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Fuerza impulsora, transferencia de calor. Si estamos hablando de estado sólido, repito, ya de cajón podés suponer o presuponer que existe transferencia de calor por conducción. Velocidad o dirección de transferencia desde la zona de alta temperatura hacia la zona de baja temperatura, por eso aquí está la flecha. Eso tiene que entenderse, ¿sí? Y claro, aquí en la diapositiva, a pesar de que me estaba molestando un poco el pizarrón, ustedes pueden darse cuenta que se está representando el mismo esquema, la misma fuerza impulsora 30 y 20, pero a través de dos materiales diferentes. Arriba me está diciendo que es una placa de cobre, abajo una placa de silicio. Pero en ambos escenarios ustedes se dan cuenta que tengo 30 y 20 como diferencia de temperaturas, como fuerza impulsora. La velocidad de transferencia o la cantidad de calor que se transfiere por unidad de tiempo, obviamente que va a ser diferente, a pesar de que geométricamente las placas tengan las mismas dimensiones, la misma área de transferencia entre el espesor. ¿Por qué? Porque cobre y silicio van a presentar diferentes tendencias al transportar el calor por conducción. ¿Sí? Y eso se debe a que, un poco me adelanto, a que la ley de Fourier es la ley que nosotros vamos a utilizar como ecuación fundamental para analizar, para estudiar el fenómeno de la conducción y para resolver los problemas de conducción mecánica. ¿Sí? En esta ecuación que tenemos, razón de transferencia de calor, energía por unidad de tiempo,
el negativo de una propiedad o de una constante de proporcionalidad, que en este caso es una propiedad físico-química que refleja la capacidad que tiene el objeto para transportar calor por volumen, la famosa conductividad térmica, el área de transferencia y el gradiente de temperaturas. ¿Sí? En esta parte, chicos, voy a avanzar extremadamente rápido, no me voy a detener mucho en detalles, porque en teoría esto lo tienen que ver en fenómenos de transporte 1. Se supone que ya lo deben de saber. Entonces, ¿sí? Muchas de las veces los problemas que vamos a resolver tienen características. Una de ellas es que normalmente los problemas que vamos a trabajar son en estado estacionario. Si el problema transcurre en condiciones de estado estacionario, ¿qué se supone? Que las variables que caracterizan al fenómeno no dependen del tiempo. Bajo esa lógica, el estado estacionario significará que esta fuerza impulsora se mantiene en el tiempo, no cambia. A tiempo 1 segundo o a tiempo 1.000.000 de años, 30 grados centígrados en esta superficie, 20 grados centígrados en la superficie opuesta. ¿Okay? Entonces aquí, de alguna forma, la variable fundamental en transferencia de calor es que la temperatura. Si hay fuerza impulsora, hay transferencia de calor. Y si es problema de estado estacionario, va a significar que estas temperaturas extremas de las superficies no cambian. Problema estacionario. Y bajo esa lógica, ¿sí? También debo de entender que si aquí tengo 30 y en el lado opuesto tengo 20, la temperatura debe de cambiar entre 30 y 20 a lo largo de este recorrido. ¿Sí? Aquí esencialmente yo tengo una placa. Una placa tiene geometría, tiene largo, ancho, espesor. La geometría más sencilla para analizar la transferencia de calor por conducción es que una geometría en la cual tenga una superficie o un paralelepípedo, en donde yo voy a tener un largo, un ancho y un espesor. ¿Sí? Y claro, el largo y el ancho me definen que el área de transferencia y el calor se va a mover a través de ¿qué? A través del espesor, que es justamente lo que aquí me está representando, pero en 2 dimensiones. Aquí tengo una temperatura 1, en la superficie opuesta tengo una temperatura 2. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que entiendan es que toda esta superficie se encuentra a 30, toda esta superficie se encuentra a 20. Pero a lo largo de este espesor es más que obvio que entendamos que la temperatura tiene que cambiar y estar entre T1 y T2. Específicamente, lo que quiero que entiendan es que si yo cambio la posición a lo largo del espesor, esa temperatura deberá de ir cambiando entre T1 y T2. Cuando hablamos de transferencia de calor y de alguna forma queremos entender la temperatura como una función de la posición, esa función es continua. Cambia desde T1 hasta T2 de forma continua, gradual, secuencial. La termodinámica me pone una restricción y es imposible que cualquier punto a lo largo del espesor presente una temperatura mayor o menor que T1 o T2. Siempre tendrá que estar convertida entre T1 y T2. Pero, pues yo repito, voy a trabajar con objetos que tienen una geometría, que va a tener un área de transferencia y que va a tener un camino por donde el calor se va a transportar, en este caso es del espesor del material. Entonces, esta ecuación, que es la ley de Fourier, en la forma más sencilla, uno es flujo unidireccional de calor. Ustedes se dan cuenta que aquí la flecha representa este sentido, de izquierda a derecha. Los problemas pueden tener 2 o 3 dimensiones. Lo más sencillo es flujo unidireccional de calor. Estado estacionario, les decía, eso va a significar que las temperaturas no cambian. Pero
Chicos, vean desde la perspectiva de planos. Toda esta superficie se encuentra a 30, toda esta otra superficie se encuentra a 20 y todas las posiciones a lo largo del espesor, a lo largo, o todo ese plano, por decirlo así, presentará una temperatura que dependerá de qué, de la posición. Lo importante aquí, chicos, es esto, que entendamos que la temperatura cambia con la posición. Cambia la posición, la temperatura es diferente. Y es por eso que aquí, en este diagrama, ustedes se dan cuenta que me traza una línea recta para representar el cambio desde 30 hasta 20 cuando yo cambio la posición. Ese es el famoso perfil de temperaturas. Específicamente representa que la temperatura cambia con la posición. Y cuando es un problema en estado estacionario, ese perfil es invariable. No va a cambiar. Al igual que ocurría cuando vimos la ley de Newton de la viscosidad, cuando alcanza el estado estacionario, ese perfil de temperaturas es invariable. Eso es sinónimo de estado estacionario. ¿Sí? Entonces, como les decía, cuando el problema transcurre en condiciones de estado estacionario, ¿qué va a pasar? Que el perfil de temperaturas no cambia, que la fuerza impulsora es la misma. Y bajo esa lógica de problema en estado estacionario, ¿qué ocurre? Que esto es constante. La cantidad de calor que se transporta es constante. En primera instancia, ¿sí?, vamos a suponer que esta conductividad térmica también es constante, no depende de la temperatura. En este tipo de geometría, ustedes se dan cuenta que el área de transferencia es la misma. Cuando se mueven, voy a poner desde x1 hasta x2. Es la misma. Se mueven a lo largo del espesor del material, ¿sí? Ustedes claramente se dan cuenta que cuando cambian de posición, el área de transferencia sigue siendo la misma. No cambia. Entonces, en este tipo de geometrías, el área de transferencia es constante. ¿Por qué quiero que caigan en cuenta de esto? Porque en estado estacionario, repito, el flujo o la razón de transferencia de calor es constante. En este tipo de geometrías, el área de transferencia es constante. Y vamos a suponer que este material tiene una conductividad térmica constante. ¿Eso qué significa? Que todo esto es constante y es igual a que al dt sobre x. Mi cuestión es resolver este problema. La ley de Fourier está escrita en términos diferenciales, es una ecuación diferencial, y para que yo pueda resolver el problema, ¿qué tengo que hacer? Integrar. Pero en condiciones de estado estacionario, bajo los supuestos que acabo de establecer, veo que dt sobre dx es que una constante. Entonces puedo separar fácilmente variables y me quedará q sobre k, o porque me falta un signo negativo, por dx es igual a g al dt, separación de variables, esto es constante y fácilmente puedo integrar. Por eso, en la forma más fácil, sencilla de los problemas que trabajamos en conducción de calor, esto es equivalente. El diferencial se convierte en integral. Y específicamente, lo único que tendré que hacer es que la diferencia de temperaturas entre x1 y x2, ¿no es cierto? x1 y x2 que representan físicamente aquí al hacer esta integración. Cuando yo hago la integración, pongo límites de integración. Pero estos límites de integración pueden ir hasta dónde? Hasta donde físicamente existe el material, hasta donde físicamente ocurre el problema de conducción de calor. Y bajo esa lógica, físicamente el material existe entre x1 y x2, en donde tengo T1 y T2. No puedo irme más allá. ¿Sí? Porque, repito,
Cuando yo establezco estos límites de integración, como máximo puedo irme hasta donde físicamente existe el material. Me voy a los extremos. Por eso, aquí hablamos de condiciones de frontera, condiciones límites, que es básicamente definir o abarcar, ¿sí?, el problema hasta donde físicamente existe el material que transporta calor por conducción. Es obvio que también yo podría plantear integrales en el interior del material, pero si yo quiero calcular la totalidad de calor que se transporta en el mismo, pues obviamente me es más fácil tomar estos puntos en donde yo conozco sus temperaturas. ¿Sí? Entonces, repito, la forma más sencilla de los problemas en los cuales vamos a trabajar, es la ecuación que operativamente la vamos a utilizar, en donde necesito conductividad térmica, área de transferencia, la diferencia de temperaturas, que la tenemos 30 y 20, y la diferencia de posición, que básicamente es que el espesor del material. En este problema les he dicho que tenemos dos placas, ¿sí?, rectangulares, que tienen la misma geometría, es decir, el mismo largo, el mismo ancho, el mismo espesor. Tienen la misma fuerza impulsora, 30 y 20, pero ambas geometrías, ambos materiales conducen calor diferente valor de conducción de calor. ¿Por qué? Porque claro, entendemos que aquí la diferencia está en la conductividad térmica. ¿Por qué? Porque la de transferencia es la misma, el diferencial de temperaturas es el mismo, el espesor es el mismo. Lo que cambia es la capacidad que tiene el material para transportar calor por conducción. No es lo mismo el silicio que el cobre. Ustedes se dan cuenta aquí, el cobre tiene 401 de conducción de calor, a diferencia del silicio que tiene apenas 148. A pesar de que lo demás sea lo mismo, esto establece una diferencia. Por eso, cuando yo hablo de la conductividad térmica, hablo de la capacidad del material para transportar calor por conducción. Y esa es la diferencia entre los materiales. Es universal. Cada material va a presentar una conducción o una capacidad diferente para transportar calor por conducción. La madera no puedo compararla con que, en este caso con el cobre, porque tienen capacidades diferentes para transportar calor por conducción. Por eso, matemáticamente yo les decía en la ley de Fourier, tengo un coeficiente de proporcionalidad. ¿Cuál? La conductividad térmica. Me repito, refleja la capacidad del material para transportar calor por conducción. ¿Sí? ¿Qué más? Ustedes se han dado cuenta aquí, como les decía, que si yo tengo la fuerza impulsora y transferencia de calor con una dirección, el calor se transporta desde la zona de alta temperatura hacia la zona de baja temperatura. Ustedes se dan cuenta que ahí se está trazando una línea recta entre T1 y T2. Eso tiene lógica un poco con lo que les explicaba acá. Flujo de calor unidireccional, condiciones de estado estacionario, pero lo otro, que la conductividad térmica sea constante. La conductividad térmica, chicos, es una propiedad físico-química, al igual que lo es la densidad, al igual que lo es acá la viscosidad. Y en mayor o menor medida, la conductividad térmica es función de la temperatura. Cambia la temperatura, puede cambiar la conductividad térmica. Sin embargo, en algunos casos, ese cambio no es tan marcado, no es tan significativo, y se puede suponer que la conductividad térmica es constante, independiente de que de la temperatura y obviamente que de la presión. Si esa conductividad térmica es constante, llegamos a esto de acá.
establecí como premisa que la temperatura es función de la posición, en este caso, si es unidireccional únicamente a lo largo del espesor que está en el eje de las X. Y tengo esto, automáticamente yo ya sé que esto que representa la pendiente cuando yo grafico la temperatura en función de la posición. Matemáticamente sabemos, ¿no es cierto?, que la primera derivada que representa una pendiente. Y si aquí me está diciendo que la derivada de la temperatura respecto de la posición es constante, ¿eso qué significa? Que la pendiente es constante y consecuentemente, ¿qué pasa? Que la temperatura en función de la posición es la ecuación de una línea recta. Que es justamente lo que está representando yo. Entonces, con esta pequeña explicación, yo puedo ya decirles, chicos, díganme cuál es la ecuación que define el perfil de temperatura. Primero, ya sabemos que cuando la conductividad térmica es constante, este perfil de temperaturas es una línea recta. ¿Por qué? Ahí está la explicación. En esta geometría la es constante, la conductividad térmica es constante. Como el problema es en estado estacionario, la razón de transferencia de calor es constante. Agrupando variables, todo esto es constante. Y eso significa que la derivada en función de la posición de la temperatura es constante. Esto es la pendiente. Si la pendiente es constante, eso significa que es la ecuación de una línea recta. Entonces, claro, ¿no es cierto? Si yo quiero generar la función de hago esto, separo variables, esto sale fuera de la integral porque es constante, pongo una condición inicial, x1, tengo entre 1 y simplemente, ¿no es cierto?, dejo abierta la temperatura y la posición porque mi idea es generar la función de temperatura. Por aquí me va a quedar que T menos, aquí le voy a poner 1, es una temperatura conocida. Lo mismo que hice hace un rato, antes yo quería calcular la razón de transferencia de calor. Ahora el objetivo es generar la función de temperatura. Y aquí le pongo 1, condición conocida. ¿Cuál es la condición conocida? Puede ser este punto o el de acá. Con fines prácticos, ¿cuál condición es más fácil para que yo la ponga acá en la integral? Esta. Porque este punto es básicamente x1 es igual a 0, inicia el material. Y en ese punto tengo la temperatura 1, que es una temperatura conocida. Y eso un poco facilita porque, repito, esto es 0. Consecuentemente me queda que T es igual a menos entonces ahí ya tengo la función de temperatura, la ecuación que define el perfil de temperaturas. ¿Cómo cambia la temperatura con la posición? Hago la integración, pongo una ubicación y una temperatura conocida y la otra la dejo abierta, porque justamente mi idea es generar la ecuación de cómo cambia la temperatura con la posición. Me queda que es esto, variable de posición, más la temperatura conocida, pero por facilidad, como les decía, para evitarme o complicar mi cálculo,
pongo este punto X1 en donde es 0, porque está iniciando el material. Es como que yo aquí pongo mi origen de coordenadas. Aquí es 0. Acá es X2 o X, lo que yo quiero saber, cómo cambia la temperatura con la posición. Y aquí es la temperatura conocida cuando X es igual a 0. Es decir, en este punto. Pero podría también funcionar en el otro extremo. Pero claro, aquí es X2. Aquí sería la temperatura conocida en X. Esto desde la lógica o empleando la ley de Fourier. Pero chicos, aquí también, por eso alguna vez les decía, los fenómenos de transporte es una asignatura integradora. Yo puedo dejar de lado la base inherente a la ley de Fourier y puedo utilizar simplemente ¿qué? Mis conocimientos matemáticos. ¿Por qué? Porque yo conozco dos puntos y si tengo como premisa que por esos dos puntos pasa una línea recta, yo ya puedo construir la ecuación de la línea recta, como la famosa ecuación punto general. Porque claro, fíjense, mi ecuación se acomoda a ¿qué? A una pendiente, variable independiente más punto de corte del eje de las ordenadas. ¿Qué es esto? Temperatura pendiente X más punto de corte del eje de las ordenadas. Si yo tengo esto, ya puedo calcular la pendiente. ¿Cómo? Tengo dos puntos. A X0 tengo 30 grados centígrados. X, que es X2, que es el espesor, que en este caso me está diciendo que es 1 metro. Tengo ¿cuánto? 20 grados centígrados. Conozco la pendiente. Entonces, yo tengo que la temperatura es igual en este caso será menos 10 dividido para 1. Esa es la pendiente. 20 menos 30 dividido para 1, que es el espesor. Menos 10. Eso por X más el punto de corte al eje de las ordenadas. Para evaluar el punto de corte, ¿qué hago? ¿Me voy acá o me voy acá? Me voy acá, cuando X es igual a 0. Cuando X es igual a 0, la temperatura es ¿cuánto? 30. Esto es 0, por lo tanto, P es igual a 30. Consecuentemente, esa es la ecuación que define el perfil de temperaturas para el primer material. Y tendría que ser lo mismo, pero claro, aquí tal vez me voy a demorar más, que tendré que calcular que el flujo de calor, tengo que utilizar la conductividad térmica, pero acá es más directo porque simplemente es una perspectiva netamente matemática. Si conozco dos puntos, conozco y sé que por esos dos puntos pasan una línea recta, yo ya puedo calcular la ecuación de esa línea. ¿Sí? Pues vámonos con el primer material para ver si efectivamente esto que les acabo de explicar debe de cumplirse. Aquí me está diciendo que la conductividad térmica es 4010. El área de transferencia es de 1 metro cuadrado. El diferencial de temperaturas es menos 10. Y el espesor resulta. ¿Cuánto me da ahí? Lo único que estoy haciendo es aplicar esta ecuación. Ley de Fourier.
El negativo de la cantidad térmica que es 4010. 4009. No es No, 400. 4010. Área de transferencia me está diciendo que es 1 metro cuadrado. El diferencial de temperaturas es 20 menos 30, que es menos 10, dividido para el espesor del TX, que es 1 metro. Me da 40.100 vatios de calor que está siendo transportado por ese medio. Luego que me voy a aplicar esto de acá. La temperatura es del negativo . Y aquí yo ponía temperatura conocida en X igual a 0, que es 30. Ustedes se dan cuenta que llegamos exactamente a la misma ecuación. Importante de lo que acabamos de hacer. Normalmente cuando trabajamos en problemas de transferencia de calor en general, son dos aspectos básicos que podemos calcular. Uno es cuánto calor se está siendo transferido, por ejemplo, o cuánto calor se transporta. Q mayúscula punto arriba. Y lo otro es que necesitamos el perfil de temperatura. ¿Cómo cambia la temperatura con la posición? ¿Por qué? Porque a veces me interesa conocer la temperatura en una posición intermedia, no en los extremos. Yo les puedo decir, díganme cuál es la temperatura cuando X es igual a 50 centímetros. Yo sé que en 0 de posición 30 grados centígrados, 1 metro de posición 20, pero yo quiero saber en medio metro cuál es la temperatura. Por eso que necesito la ecuación del perfil de temperatura. Y si yo ya tengo esta ecuación, simplemente ¿qué hago? Le pongo X igual a 0,5 y problema resuelto. Pero lo otro, chicos, es que aquí necesito que me digan qué unidad es. Aquí la temperatura estará en grados centígrados siempre y cuando que la posición esté en metros. No me sirven otras unidades. calor de la pizarra de nuestro proyecto. La ley de Fourier tiene esta forma. Repito, flujo de calor unidireccional, estado estacionario. Y el problema se simplifica aún más
si la conductividad térmica es constante. Cuando tengo ese escenario, ¿sí?, la distribución, el perfil de temperaturas tiene la geometría o tiene la forma de una línea recta. Pero chicos, esta es la ecuación correcta. Cuando ustedes hagan los cálculos, obviamente van a obtener un valor numérico que es la cantidad de calor que se transporta, pero va acompañado de un signo, porque ese signo refleja la dirección de transferencia de calor. Y guarda relación con la convención de signos que ustedes conocen. Positivo, como lo ven acá, de izquierda a derecha, o también de abajo hacia arriba. Negativo, lo inverso. Y ustedes claramente se pueden dar cuenta de que este dt sobre dx realmente ¿qué significa? La pendiente de la recta. ¿Qué pendiente tiene? Negativo. Negativo con negativo positivo, flujo de calor de izquierda a derecha, que guarda coherencia con el diagrama o con el problema con el cual estamos trabajando. Chicos, precaución con eso. En mi caso, yo ya como he trabajado con estas ecuaciones, a veces omito el signo, porque yo ya sé que el signo está asociado a la dirección de transferencia de calor. A veces omito, hago muy rápidamente los cálculos, pero ustedes, chicos, para que no se pierdan en los planteamientos, siempre utilicen la ecuación que refleja cómo ocurre la producción de calor, la ley de Fourier. El negativo, repito, refleja dirección. Y es un fenómeno vectorial, no únicamente me signo y me importa el valor, también es importante el signo porque refleja la dirección. ¿Bien? En este problema, a pesar de que tenemos dos materiales diferentes, ¿sí?, pero por esta particularidad de que geométricamente son similares y que tienen la misma fuerza impulsora, ambos materiales tienen la misma ecuación que define el perfil de temperatura. Matemáticamente lo pueden entender. En ambos casos, tengo 30 en posición 0, tengo 20 grados centígrados en posición 1 metro. Son los dos puntos. Por lo tanto, la ecuación tiene diferencia. ¿Qué es lo que es diferente? La razón de transferencia de calor. ¿Por qué? Porque la conductividad térmica es distinta para el cobre y para el silicio. Y como les decía, en ciertos casos yo necesitaré calcular cuánto calor se está transfiriendo, la ecuación que define el perfil de temperaturas, porque en ocasiones necesito saber qué temperatura tengo en cierta posición. Conducción de calor, chicos, es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque con esta ecuación resuelvo casi todo. No necesito más. Consecuentemente, chicos, a veces ustedes deben de tener esa habilidad para saber que con esta ecuación puedo resolver y que muchas de las veces tendré que identificar la información que me está faltando. A veces no está de forma explícita, sino que implícitamente ya está específica. ¿Por qué? Porque siempre deberé de verificar que tenga 0 grados de libertad. Algo que a veces ayuda es esto. La razón de transferencia de calor es constante cuando estamos trabajando en problemas de estado estacionario. El calor que entra en este punto es exactamente igual al calor que sale en el extremo opuesto. Consecuentemente, ese mismo calor se transporta en cualquier posición. Constante. Definición de qué? De estado estacionario. Las variables que definen el problema no cambian con el tiempo.
Consecuentemente, o por eso yo decía que la razón de transferencia de calor es constante. Eso también significará que en cualquier posición SQ es exactamente igual. Y eso a veces puede ayudarme en caso de que aparentemente no tenga información. En caso de que aparentemente me falten datos. Como les decía, muchas de las veces el dominio de las bases conceptuales del fenómeno me permite solucionar problemas. Y claro, en teoría ustedes ya saben qué significa estar estacionario, pero muchas de las veces no pueden visualizar y asentar ese conocimiento acá a transferencia. En esta ecuación, ¿sí?, es importante que entendamos que tenemos este coeficiente de proporcionalidad, que no es más que la capacidad que tiene el material para transportar calor por conducción. Aquí un poco nos podríamos detener a identificar las unidades que están detrás de la conductividad térmica. Y para ello, no sé, se me ocurre, despejamos. Entonces despejamos, razón de transferencia de calor, área de transferencia, gradiente de temperaturas. Esto ya sabemos, ¿qué unidades tiene la razón de transferencia de calor? Energía por unidad de tiempo. Área, longitud al cuadrado. El gradiente arriba es variación, es delta T, abajo es posición L. Por lo tanto, las unidades en las cuales se expresa la conductividad térmica siempre se correlacionan con esta energía por unidad de tiempo, por unidad de longitud y por unidad de diferencia de temperaturas. Sistema internacional, ya sabemos que es joules por segundo es vatios, por eso a veces es vatios por metro grado centígrado. Pero si nos vamos a otra, no sé, BTUs, hora, pie, grado Fahrenheit. Y prefiero que lo vean así, porque aquí yo utilizo, sí, una escala de temperaturas, pero lo correcto es que es una diferencia de temperaturas. ¿Por qué? Porque lo que propicia el fenómeno de transferencia de calor, en la cual la conductividad térmica es una propiedad físico-química importante, es una diferencia de temperaturas. Por eso, nuevamente, chicos, cuando hagan conversión de una unidad a otra, aquí la conversión de temperaturas no es de una escala a otra, sino es de un diferencial en una escala al mismo diferencial, pero en otra escala de temperaturas. Por eso, indistintamente ustedes ponen grados centígrados o Kelvin, porque en deltas no hay diferencia. O indistintamente ponen Fahrenheit o Rankine. Pero cuando van de centígrado a Fahrenheit es un delta. Lo más fácil es que 100 grados centígrados es equivalente a ¿cuánto? A 180 grados. Y esa es la forma como ustedes hacen conversión de temperaturas, porque repito, aquí es diferencial de temperaturas, no es una escala de temperatura. Formalmente, la conductividad térmica es función de la temperatura. Si estamos trabajando con gases, obviamente que va a también depender de la presión, pero a nivel de sólidos y de líquidos cambia con la temperatura. En gases tendríamos que incorporar también el efecto presión. ¿Sí? Hace un rato, lo más fácil, que la conductividad térmica sea constante.
pero formalmente esto depende de la temperatura. Y hay información para la mayoría de sustancias que me dice exactamente cómo cambia la conductividad térmica con la temperatura. Bajo esa lógica, yo debería de tener presente esa particularidad para que yo pueda incluir esta particularidad de que la conductividad térmica cambie con la temperatura para que yo resuelva los problemas. Porque ahora ya no puedo hacer separación de variables. Esto obviamente sí. Porque claro, si en estado estacionario la cantidad de calor que se transporta es constante y el área de transferencia es constante, esto seguirá siendo constante. ¿Esto específicamente qué es? Flujo de calor. Si la conductividad térmica cambia con la temperatura, yo ya no puedo sacarla de la integral porque la K cambia con la temperatura y ahí tendré que resolver esta integral. Yo puedo tener una polinómica que generalmente es la forma bajo la cual se representa cómo cambia la conductividad térmica con la temperatura. ¿Sí? Pues si yo tengo una polinómica, ¿qué tengo que hacer? Incluir esta polinómica acá y hacer la respectiva integración. Pues chicos, y es problema de ustedes saber resolver estas integrales. No es nada de otro mundo. Pero si ustedes tienen la función de cómo cambia la conductividad con la temperatura, este es el procedimiento correcto para que ustedes puedan resolver el problema. Entonces necesito el modelo, incorporar en la integral y resolver el integral. Aquí nuevamente, x1 de 1, x2 de 2, podré resolver cuál es el flujo de calor. Indistintamente de que la conductividad térmica cambie con la temperatura, si es de estado estacionario, esto tiene que ser constante. El flujo de calor es el mismo, siempre y cuando el área de transferencia también sea la misma. ¿Qué simplificaciones en ocasiones existen? Claro, esto es lo formal. Una polinómica que puede tener 4, 5, 6, 7 términos. En ese punto, precaución. Porque normalmente estas ecuaciones tienen restricciones. Cuando ustedes buscan información, ustedes tienen una tabla y les dicen, este es el modelo general, pero precaución, porque la conductividad térmica tiene estas unidades siempre y cuando la T esté en Kelvin, grados centígrados, Fahrenheit, aquí lo que fuese. Es una ecuación que tiene restricción en cuanto a qué, cuántas unidades. Entonces, deberán de tener cuidado con eso. Cuidado con unidades y luego también cuidado con unidades con esta ecuación. Cuando yo ya tengo esto, que la conductividad térmica cambie con la temperatura y el perfil de temperatura, esa ecuación que define cómo cambia la temperatura con la posición es cualquier cosa menos una línea recta.
¿Sí? El perfil de temperaturas solo es una línea recta cuando suponemos que la conductividad térmica es constante, no cambia con la temperatura. Y será cualquier cosa, repito, menos una línea recta cuando la conductividad térmica cambie con la temperatura. Y ahí tenemos curvas cóncavas o convexas. ¿Y eso de qué depende? De si la conductividad térmica es proporcional o inversamente proporcional a la temperatura. ¿Sí? Pero, repito, siempre deberá de cumplirse que las temperaturas, cuando van modificándose las posiciones, nunca pueden ser mayores o menores que las temperaturas extremas. Eso es una limitante termodinámica. Chicos, eso es una ayuda cuando ustedes resuelvan problemas. En ocasiones les digo, chicos, calcúlenme la temperatura, yo les decía en posición, no sé, 30 centímetros, 50 centímetros, 80 centímetros. Y bajo este problema me dicen, la temperatura 50 centímetros de 50 grados centígrados. Imposible. Sin revisar sus cálculos, eso está mal y tienen cero. ¿Por qué? Porque no están utilizando la lógica. Es imposible que en cualquier posición la temperatura sea mayor a 30 o inferior a 20. No me importa lo que hicieron. Ahí es un error de base de fundamento. Es que la calculadora, es que no sé qué, el procedimiento está bien, no importa. El problema es que no tienen el criterio para saber que ese cálculo está incorrecto. Como les decía, hay filtros, hay circunstancias. Ustedes tienen las bases, los fundamentos, para que identifiquen si la respuesta es correcta o no. Si es incorrecta, corrija. Pero, repito, las temperaturas son continuas y están entre 30 y 20. No pueden ser mayores a 30 o inferiores a 20 en cualquier punto. ¿Ven? ¿Qué más? Este problema está un poco sobredimensionado, porque estamos suponiendo flujo de calor unidireccional y ese flujo es a través del espesor. Para que eso ocurra, la placa tiene que ser muy grande, posiblemente la pared. ¿Por qué? Porque nuevamente hablamos de que T fuerza impulsora, flujo de calor unidireccional. Siempre, como les decía, tomemos esto como algo didáctico. El calor siempre va a transportarse bajo el concepto del mínimo o el recorrido más corto. ¿Sí? Si bien es cierto, la función o la ecuación que define cómo cambia la conductividad con la temperatura es una polinómica, es práctica común que muchos textos reflejen esta dependencia a nivel de una ecuación. Más o menos tiene esta forma. En definitiva, lo único que me está diciendo es que el cambio de la conductividad térmica con la temperatura es una función lineal. Cuando ocurre esto, chicos, una forma muy común para solucionar problemas es que, claro, yo obvie esta particularidad y yo trabaje con ¿qué? Con una conductividad térmica promedio entre ¿qué? T1 y T2. ¿Cuál es T1 y T2?
las temperaturas extremas. Y matemáticamente, cuando yo trabaje con esta conductividad térmica promedio, vamos a obtener exactamente el mismo valor. En estos casos, si quieren obviar tiempo de cálculo o no saben integrar, lo que pueden hacer es utilizar esta función, calcular la conductividad térmica AT1, usar esta función y calcular la conductividad térmica AT2, ponderar, sacar un valor medio y suponer que ese valor medio ya es constante y utilizar la ley de Fourier en su forma y expresión más sencilla. Y numéricamente van a obtener exactamente el mismo resultado. Hasta este punto, chicos, algo importante es área de transferencia. Y en esta ecuación estamos trabajando con un área de transferencia que es constante. ¿Sí? Eso de alguna forma se cumple con estas geometrías, placas planas. Esta pared. Ustedes van cambiando de posición. Cuando cambien la posición, el área de transferencia sigue siendo la misma. Pero, ¿qué pasa si ustedes tienen esto? Un cilindro en donde el flujo de calor es de encendido radial. Ahí también tenemos flujo de calor unidireccional, pero ahora es encendido radial. De adentro, perdón, hacia afuera. Si yo recuerdo el concepto de área de transferencia, que tiene que ser perpendicular a la dirección con la cual en este caso el área se transporta, ¿el área de transferencia cuál es? El área lateral. Y en este caso el área lateral es que pi de... ¿Dónde está el problema? En la posición. Porque tengo que ir barriendo desde la parte central hasta la parte más externa. Y eso significa que si yo cambio la posición radial, el área de transferencia es diferente. Aquí, cuando yo trabajo en este problema en el cual el flujo de calor es radial, el perfil de temperaturas es de sentido radial, la temperatura cambia en función del radio. Porque el calor se está transportando desde adentro hacia afuera, o puede ser de afuera hacia adentro. Consecuentemente, si tenemos ese flujo de calor en sentido radial, la diferencia de temperaturas estará dada en sentido radial, por eso la temperatura cambia con el radio. Por eso también yo calculo el área de transferencia como el área lateral, 2pi RL. Y es más que evidente que si yo cambio la posición radial, que es el sentido en el cual cambia la temperatura, el área de transferencia es diferente. Por lo tanto, aquí el área de transferencia no es constante. Lo mismo ocurre con geometrías que sean esféricas. Ahí el flujo de calor también es radial, unidireccional. Y ahí, si ustedes revisan cómo calculan el área superficial de una esfera, 4/3 de pi. ¿no? 4/3 de pi por radio cuadrado. El cubo. Sí, el cubo. Ahí nuevamente se van a dar cuenta
el área de transferencia, el área superficial de esa esfera, que es el área de transferencia, depende también de qué, de la posición radial. Ahí nuevamente la temperatura cambia con un radio. Y ahí ocurre que tenemos que un área de transferencia que no es constante. Mensaje. La geometría juega un papel importante en los problemas de transferencia de calor. En ciertas geometrías el área es constante, pero en otras esa área puede cambiar, puede ser diferente. Por lo pronto, cuando yo trabajo con estas placas planas, ¿sí?, puedo hablar de área de transferencia constante, pero si ya tengo geometrías cilíndricas o esféricas, el área de transferencia es variable. Y eso implica una complejidad que la tengo que resolver nuevamente cambiando la forma general del aire de Fourier, pero antes no me preocupaba del área porque era constante. Pero en un cilindro, ¿qué tengo que hacer? Primero, entender que si el flujo de calor es unidireccional en sentido radial y el perfil de temperaturas es de sentido radial. Y por eso el gradiente es la derivada de la temperatura en función de ¿qué? De la posición radial. Y el área de transferencia, 2pi RL. Bajo el supuesto de que la conductividad térmica es constante, no voy a complicar el problema. Junto variables, separo y planteo la ecuación para su respectiva integración. Área de transferencia, aquí tengo radio, que tiene que juntarse con el dr. Lo demás es constante, el prisma constante, la conductividad estoy suponiendo que es constante, la longitud de mi cilindro también es constante, no va a cambiar porque es un objeto finito. Además me interesa únicamente cómo cambia la temperatura en función de la posición radial, y eso hace que tenga esta integral nuevamente. En posición radial 1, temperatura 1, en posición radial 2, temperatura 2. ¿Dónde está lo complicado? Que aparece esta integral, la que es igual a la integral de dr sobre r. Logaritmo natural. Y esa será la variante que deberán de utilizar cuando trabajen con ¿qué? Con geometrías cilíndricas. Lo mismo, pero ahora con una esfera. ¿Cuál es el área de una esfera? ¿Cómo calculan el área superficial de una esfera? ¿Cómo calculamos el área superficial de una esfera? 4/3. Pones el volumen. El movimiento sigue siendo el mismo, lo que cambia es cómo cambiamos o calculamos el área de transferencia. Igual, la temperatura cambia en función de la posición radial.
Y aquí lo complejo es que tenemos esta integral de r sobre r al cuadrado. ¿Qué es igual a eso? 1 sobre r. Y de esa forma calculamos la razón de transferencia. Ojo, en problemas de estado estacionario esto es constante. Esto puede ser variable. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando con geometrías cilíndricas o geometrías esféricas, la cantidad de calor que se transporta independientemente de la posición es la misma. Condición irrefutable a nivel de transferencia de calor en problemas de estado estacionario. Pero si yo defino la posición radial, no sé, aquí, en esta posición radial, el área de transferencia es diferente de la que tengo acá. Por eso, acá, esto no puede ser constante. Esto únicamente pasa en coordenadas con geometrías pero el Q en problemas de estado estacionario sí es constante. El flujo de calor, el Q minúscula punto, es constante solo en geometrías rectangulares. Pero este Q es variable, no estoy trabajando con geometrías cilíndricas.
A ver, vamos a trabajar en este problema. Básicamente lo que me dice es que yo tengo dos aislantes que tienen estas conductividades térmicas. ¿Sí? Y necesito que estos aislantes tengan en sus extremos 450 y 50 grados centígrados de temperatura. Y necesito que estos aislantes, como mucho, permitan una pérdida de calor del orden de los 450 vatios por cada metro cuadrado. La pregunta es, ¿qué espesor de aislante necesito para material 1 y qué espesor de aislante necesito para material 2? ¿Sí? Vamos a ubicar el aislante igual en una superficie plana. Aquí lo que me está diciendo es esto, aquí tengo una superficie que yo quiero aislar. Aquí me dice que yo tengo 450, aquí voy a poner el aislante. Y aquí necesito que el aislante en esta superficie tenga 50 grados centígrados de temperatura. Se me ocurre, es como que ustedes tengan la pared de un horno. La pared de un horno está extremadamente caliente, ¿no es cierto? Yo lo único que necesito es que no haya mucha pérdida de calor hacia los alrededores. Por eso le pongo aquí un aislante. Y este aislante lo que va a hacer es evitar que haya pérdida de calor y de alguna forma restringir que la temperatura ya en la superficie no sea 450 sino 50. Igual un poco a veces por consideraciones de seguridad. Ustedes van a una superficie muy caliente de un horno, la topan, se van a quemar la mano. Por eso recurro yo con un aislante para, uno, evitar pérdidas de calor al ambiente y lo otro, seguridad de temperaturas más bajas. Y entonces, lo que necesito saber es ¿cuánto? 5 centímetros, 1 metro, 2 metros para estos dos materiales, considerando que como máximo se puede perder esta cantidad de calor hacia los alrededores. No, pues ya vaya a ver. Tenemos que poner el área. Sí. Una información que tengo del problema, estos 450 es la energía que se va hacia los alrededores. Está yendo, ojo, desde 450 hasta 50, desde la temperatura más alta a la temperatura más baja. Si yo tengo como mi única ecuación disponible la ley de Fourier, esto es dato, este diferencial de temperaturas también es dato, el área de transferencia, ya vamos a ver qué hacemos con eso. Tengo la conductividad térmica y vemos que mi única incógnita es el espesor. Posiblemente me está faltando el área de transferencia, pero yo puedo hacer un cálculo con el equivalente de G de una base de cálculo. ¿Cuál va a ser mi base de cálculo? 1 metro cuadrado de área de transferencia.
Vamos a hacer este problema por los dos métodos que les decía, integración y el otro sacando un valor medio de la comedia. Se reemplazas en la ecuación, integras de t y de x, y te queda la incógnita 1x. Claro, eso es Q. Los 450 es el dato, es lo que se va a tolerar como pérdida de calor. Dx pasa a este lado, integral, el negativo que no lo puedo olvidar. Aquí el área es 1 metro cuadrado, por eso no lo pongo. Y la conductividad térmica que es 0,09 más 0,40874 por T, todo esto por T. ¿Y qué pongo? En X1, que va a ser mi posición 0 cuando el T es el material, ¿qué temperatura tengo? 450. En X2, que es justamente lo que yo quiero calcular, mi temperatura es ¿cuánto? 50. 50. Aquí nos queda 450 multiplicado por X y un negativo. Este está fácil, 0,09 multiplicado por T2 menos T1. Y aquí tengo que integrar, ¿no es cierto? Este integral de T por dt es T cuadrado sobre 2, por eso le pongo el medio. Esto se va a mantener. Y ponemos la diferencia, ¿no es cierto? 50 al cuadrado menos 450 al cuadrado. Calculemos esto, ¿cuánto nos da? ¿Cómo se llama? El medio multiplica todo, ¿no? Sí. ¿Cuánto? Me salió negativo, ¿no? Ah, pues esto todo de una vez. No, pues estás buscando. Ah, me falta. Sí, una. ¿Cuánto sale después? 24 algo. Simón. Así más la integral sobre eso. 0,09. 29. Bueno, No, sí sale. Pero tu integral sale menos 44. Hagámoslo por caso. Aquí está. Menos 44,74 sale. Y X
X solito. Con integral sale eso. Estos integran todos los resultados. Entonces, si estos tú los reemplazas, entonces esto en el cálculo. También tiene que dar 44,74. ¿Cuánto me sale esto de acá? Sí. 450x, todo esto, ¿cuánto me da? 44,74. Entonces x será, ¿cuánto? Metros. Eso significa aproximadamente 10 centímetros. ¿No? Sí. El primer material yo necesito aproximadamente 10 centímetros de aislante para que yo pueda controlar y permitir esta cantidad de pérdida de calor. Y aquí tendré 450 y acá 50 grados centígrados. Como les decía, este es mi método 1. Integrar. Ahora, vamos a aplicar la otra metodología que les decía que se presta cuando tengo este modelo de variación de la conductividad térmica con la temperatura. Para ello, con esta ecuación voy a sacar conductividad térmica a 450, conductividad térmica a 50, luego vamos a sacar un valor medio. ¿Sí? Entonces reemplacemos aquí en esta ecuación, primero 450 me dicen el valor, luego 50 me dicen el valor y sacamos un valor medio. Tienes que reemplazar. Sí, primero sí tengo igual el segundo, ¿no? Porque eso no. Son 346 por 50. 2.5. No sé si llaman. No, yo te voy. Ah, claro, sí, es que es el mismo. 0,102 ¿Qué valor tenemos de la conductividad de 1? 450. 0,129. 0,129. 129. 33. 129. 0,12. 9. AT2. 11. Sacamos un valor medio. Ay, eso que hicieron es eso. No. ¿Cuánto me dijeron? Es que Con este valor medio, ¿sí? 0,0. Manipulamos la ecuación es que como están que la haciéndole con el conductividad otro térmica sea valor. Están constante. haciéndole con el. Fue 0.000146. Por eso lo están haciendo mal. No, entonces está bien. La segunda ecuación de abajo para sacar las de 2 y esta no. Se usa la 1 para las 2. Estás haciendo para el primer aislante.
tendríamos que resolver esto, ¿no es cierto? Aquí está el valor de la conductividad térmica media, que ya suponemos que es constante, el área de transferencia que es 1, el delta T que es 50 menos 450 sobre el espesor, que es lo que queremos calcular. Despejamos X. Aquí ya me olvido del signo porque aquí tengo negativo con negativo que va a ser positivo. 0,1228, 450 menos 50 es 400, dividido para los 450. ¿Cuánto nos da esto? 0, un poco esto debería de parecerse, de hecho ser exactamente igual al valor que calcularon los demás. Está mal. Las casas deberán de revisar, no sé si sistema de decimales. Sí, está mal. Está mal. Acá. Simón, está mal. C2. Es 94, Simón. Sí, y ahí sí sale 0,099. Simón. Igual es la media. Es 0,112. ¿Sí? Entonces, como les decía, cualquiera de los métodos tiene que dar necesariamente el mismo resultado. Tal vez lo más fácil es este segundo método. Calcular la cantidad de 1 a T12 del valor medio y suponer que es constante, porque numéricamente obtenemos el mismo resultado. En el otro caso, a veces se olvidan de la integración, hacen mal la evaluación de las límites de integración y cometen errores. Exactamente lo que hicimos ahora. Ahora nos vamos con el ayudante 2. Vámonos por el método más fácil para no perder mucho tiempo. Pues para el material 2, cuyo modelo es 0,109 más 0,30146T, calculemos a 450 y a 50 la conductividad térmica para sacar el valor medio. ¿Cuánto te lleva? Solo 17. Sí. ¿Y el primero? Cero, 143, 405. Ah, es más, ¿no? Sí, es más. 0,17. ¿Cuánto dio el promedio? 0,1455. Seguro. Ajá. 0,1163. Sí, 0,1455.
¿Cuánto nos sale la temperatura, la KT1? 0.17. 0,15. Ajá. Acá el AT2. 0,1163. Valor medio. 0,1455. Vamos acá. Es exactamente lo mismo. Esto no cambia. Nuevo valor del K medio. La diferencia de las dos se mantiene. ¿Cuánto nos da el espesor? 0,12. 0,12. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el primer material necesitábamos apenas 10 centímetros de espesor, en el segundo 12. ¿Qué significa? Que tal vez el primer material es más eficiente de cara a controlar las pérdidas de calor. Pero a veces, nosotros ya trabajamos en un escenario real. Hay que tomar en cuenta otros aspectos, por ejemplo, costos. Puede ser que tal vez el primer material, al ser más eficiente, es más costoso. En cambio, el otro, si apenas, no sé, de diferencia, si antes eran 10, con este 12, pero posiblemente sea más barato. Pero aparte de eso, hay que tomar en cuenta otros aspectos, por ejemplo, disponibilidad. Entre otros factores, si realmente aquí es un problema de optimización. Investigación operativa, posiblemente ya están viendo esos temas. Y ahí lo que hay que hacer es una función objetivo, definir restricciones y optimización. ¿Qué tiene que? No, mijo, no, bueno, Para invitarte más. un sándwich. Ya, ya, ya. Eso ya mismo, ¿no? Ahorita son las de la mañana, ¿no? Pero ya, en 10. Ahorita vemos a las 5 voy a parar. Sí. Santi, me pregunto, este ejercicio que hicimos ayer. A ver, presten atención. En este diagrama un poco podemos entender de mejor forma lo que les explicaba hace un rato. De que cuando trabajo con esta geometría es un poco rectangular, el área de transferencia es constante. Si me muevo de este punto al de acá o los extremos, entiendo perfectamente que el área de transferencia es constante, no depende de la posición. Lo otro que quería explicarles es un poco la interpretación tal vez física de un determinado valor de conductividad. Por unidades, esta conductividad es que vatios por cada metro, Kelvin por grado centígrado. Pero desde la lógica de yo también le puedo dar la siguiente interpretación. Tomo como referencia el CP. Por ejemplo, el CP del agua es que hay una caloría por cada gramo grado centígrado. ¿Qué interpretación le puedo dar a ese valor? Que yo necesito darle una caloría de energía para que un gramo de agua incremente su temperatura en un grado centígrado.
Así de sencillo. Algo similar yo puedo decir a nivel del valor de conductividad térmica. Porque en ese caso, yo lo que puedo decir es que yo necesito darle esta cantidad de calor, o debe de transportarse, o se transporta esta cantidad de calor cuando a través de un material que tiene un espesor de una unidad de longitud, existe entre sus caras una diferencia de una unidad de temperatura. Y obviamente también implícito una unidad de área de transferencia. Es exactamente lo mismo. El calor que se transporta cuando todo lo demás es la unidad. ¿Cuánto calor se transporta a través de un metro cuadrado de área de transferencia? Cuando se genera un diferencial de temperaturas de una unidad entre sus caras opuestas y el calor fluye a través de una unidad de longitud de estación. Pues bajo ese escenario, ¿no es cierto? Aquí es una unidad, si estamos trabajando en sistema internacional de un metro cuadrado de espesor y 1 grado centígrado de diferencial de temperatura. Bajo esas condicionantes, obviamente que se va a transportar por conducción el valor numérico del coeficiente de conductividad. De manera análoga o similar, yo puedo interpretar y definir o darle un significado físico a este valor de conductividad. Por eso, esta conductividad térmica a mí me permite visualizar y definir qué material es un buen conductor de calor y cuál no. Por eso aquí también, un poco a nivel de los valores de conductividad térmica, yo puedo discriminar entre materiales conductores y materiales aislantes. En unos casos a mí me conviene que haya una alta predisposición del sistema para que transporte calor por conducción. Y ahí que haré seleccionar materiales que tengan una conductividad térmica alta, porque predisponen al sistema para que haya mayor velocidad de transferencia. Pero si a mí me interesa, en cambio, disminuir la velocidad de transferencia de calor, ¿qué hago? Pongo un material aislante. Un poco lo que acabamos de ver. A mí no me interesa perder calor, porque en un proceso en continuo esa pérdida de calor tengo que reponer. Entonces, con esa visión de eficiencia energética, ¿qué hago? Trato de minimizar las pérdidas de calor. Y para minimizar las pérdidas de calor, ¿qué hago? Pongo aislantes. Yo puedo analizar este escenario, una tubería. ¿Por dónde está circulando vapor de agua? Este vapor de agua, digamos que se encuentra en su condición de saturación. Si se encuentra saturado a 100 grados centígrados, ¿sí? Este vapor, al moverse por la tubería, no puede desentenderse de la temperatura de los alrededores. Digamos que está a 20. Si yo tengo vapor de agua que se encuentra a 100 grados centígrados y por otra parte tengo ambiente que se encuentra a 20, diferencia de temperaturas, transferencia de calor, ¿y qué va a pasar? El vapor necesariamente pierde energía porque el calor va de la zona de alta temperatura a la zona de baja temperatura. Necesariamente pierde calor. Ese vapor, cuando se mueve por la tubería, está perdiendo energía. Y si pierde energía, eso explica por qué cierta fracción de ese vapor condensa. Y por eso ustedes hablan de un título o de una calidad de vapor. Ese título o calidad de vapor que representa la fracción que efectivamente es vapor, porque lo demás que es ya condensado es líquido. Y de cara a un balance energético, yo tengo que corregir, porque realmente tengo que saber cuánto calor condensa, ¿no es cierto?,
para saber cuánto calor yo podría eventualmente utilizar de esa vapor. Entonces, claro, mientras más recorra el vapor, en términos prácticos, más área de transferencia, mayor cantidad de calor que va a perder. Y si pierde calor en mayor cantidad, va a perjudicar negativamente ¿qué? El título o calidad de vapor. ¿Qué necesito yo ahí? Preservar la calidad de vapor, y específicamente disminuir la cantidad de calor que está perdiendo, y por eso que pongo ahí un material aislante. Físicamente lo que estoy haciendo es ponerle un aislante, que es básicamente que ponerle una capa, ¿no es cierto?, que rodea la tubería, para tratar de que de bloquear, disminuir la pérdida de calor hacia los alrededores. Pero en términos prácticos es imposible que yo pueda anular la transferencia de calor. Mientras exista fuerza impulsora, tiene que existir transferencia de calor. Lo único que yo puedo hacer es que disminuir la tasa o la velocidad de transferencia de calor. Si eventualmente yo estaba perdiendo 1000 vatios de energía, poniéndole un aislante, podré disminuir, no sé, a 500, 400, bajar, pero es imposible físicamente que yo anule la transferencia de calor. La única opción para que yo anule la transferencia de calor es que anule la fuerza impulsora. Y aquí eso no puede pasar. Lo único que puedo hacer es disminuir la tasa de transferencia de calor, y eso lo consigo mediante la aplicación de un aislante, y este aislante físicamente lo que hace es que bloquear la transferencia de calor, porque justamente ¿qué tenemos? Una baja conductividad térmica. Y eso ralentiza la transferencia de calor a niveles que sean aceptables. Y la consecuencia también es que, por este mismo efecto de que la temperatura va a disminuir gradualmente, ¿sí? Acá ya tendré una temperatura mucho más manejable, inferior a los 100 grados. Hasta ahí, chicos, avanzamos. Santi.